Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este subprograma La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados de historia ya son tradición, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en la Ciudad de México, pero es un programa que también se transmite a muchísimas y cada vez más ciudades de nuestro país, al mismo tiempo que llega la señal hasta los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar y sintonizar. Es un programa grabado, seguimos aquí en la Ciudad de México bajo el semáforo ahora amarillo, en esta índice de coloración que nos han impuesto, y sin embargo, bueno, seguimos todavía en la espera de que podamos regresar a los estudios en vivo. Yo espero ya haberme vacunado, estos días me tocaba, estoy grabando antes de que eso suceda, pero sin embargo, como siempre, están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, que están a sus órdenes, y yo aprecio muchísimo que se tomen la molestia de escribirme, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Hoy es un programa especial. No es de corte político, es historia. Pero recuerden, tenemos que saber historia para tomar las mejores decisiones, conociendo el pasado para poder enfrentar correctamente el futuro. Vamos a comenzar. Este ya muy próximo domingo 6 de junio es día de elecciones. Voten, por favor. De eso se trata este programa. Platicar acerca de lo mucho que nos ha costado a las mexicanas y a los mexicanos tener el derecho al voto libre. Una historia larga en lo que puede ser un periodo de un poco más de 200 años. Antes no se conocían las elecciones. Ni en la época prehispánica había elecciones, ni tampoco las hubo durante la época virreinal. Las elecciones en México, y concomitantemente a eso, el derecho de los mexicanos a votar, es algo en realidad muy moderno en la historia nuestra, la mexicana, pero también en la historia de la humanidad. No crean que es un fenómeno muy antiguo. Si acaso en Europa pueden, eso sí, vanagloriarse de la democracia ateniense, allá en Atenas, muchísimos siglos antes de Cristo, pero todo eso se perdió en el tiempo, y a nuestra patria, a nuestro México, nada de eso llegó, sino hasta ya iniciado el siglo XIX. Reitero y repito, a las mexicanas, a los mexicanos, nos costó muchísimo trabajo llegar al estado actual que hoy tenemos de nuestra democracia. Una democracia libre, con instituciones electorales sólidas, donde el voto de cada uno y de cada una sí cuenta. Eso dilató mucho tiempo. Hubo que enfrentar gravísimos problemas. Es una historia en la cual el derecho al voto, restringido en un inicio, poco a poco fue ampliándose y, además, junto con este derecho al voto, el derecho a que se respete el voto también representó una auténtica odisea para los mexicanos y para las mexicanas de todo el tiempo. Miren, para no hacer esto muy largo, esta exhortación inicial, hay que votar. Por quien ustedes quieran, ¿eh? Este no es un programa político, insisto.
Voten por quien tengan ustedes preferencia, por quien les dé la gana, por quien más les atraiga, por quien más les convenza, por quien quieran, pero voten. Ejercer el derecho al voto es fundamental. Costó, repito, muchísimo trabajo, sangre inclusive. Miren, la historia comenzó, para empezar ya con el tema, allá por el año de 1812, cuando en España se promulga la famosísima Constitución de Cádiz, de la que ya hemos hablado en algunas ocasiones en estos programas. En la Constitución de Cádiz, formulada por un congreso liberal allá en España, se incluyó por primera vez en nuestra cultura el concepto electoral. Era la primera vez que podría haber elecciones. ¿En dónde? En España y en todos sus dominios americanos, incluyendo naturalmente la Nueva España. Limitado el voto, sí, a un pequeño, en realidad, sector. Únicamente habría elecciones populares para elegir, por medio del sufragio, por medio del voto, a los funcionarios municipales. Únicamente a las autoridades de los municipios, nada más. Así lo estableció la Constitución de Cádiz en 1812, y para el año siguiente, en 1813, tal y como lo disponía esta norma suprema, en la Nueva España había que celebrar elecciones municipales. Le tocó organizarlas al virrey de entonces, Félix María Calleja, ya en pleno proceso de la Guerra de Independencia, pero sin embargo, como las ciudades más importantes en ese momento, como México, el puerto de Veracruz, Querétaro, Guadalajara, las demás representatividad estaban en manos de los realistas, al virrey Calleja se le hizo muy fácil proceder a convocar las elecciones tal y como lo mandataba la Constitución de Cádiz. Y así se hizo, ¿eh? Fue la primera vez que los mexicanos, varones nada más, por supuesto, varones, salieron a votar. A votar por quienes gobernarían en los diferentes cargos que existían los municipios. Y esta elección fue sorpresiva para el virrey Calleja. Bueno, estaba realmente preocupado y asustado, tanto que mejor mandó suspender sus efectos, inclusive suspendió la propia Constitución de Cádiz, porque, para su enojo y frustración, en estas primeras elecciones que hubo en México, en los municipios mexicanos, resultaron triunfadores personas criollas o mestizas que de alguna manera se vinculaban con los insurgentes, con los independentistas, con aquellos que estaban peleando por la libertad de la patria. Y esto al virrey Calleja no le gustó, pero nada. Tanto que mandó suprimir la Constitución aquí en la Nueva España y mandó, por supuesto, deshacer o declaró nulas las elecciones. No pasó nada. Fue la primera vez que hubo un voto popular. Mínimo, si ustedes quieren. Poca gente sabía de eso. Poca gente además estaba interesada en la elección de autoridades municipales, pero fue suficiente para espanto de la autoridad del virrey Calleja, porque los resultados salieron proclives favorables a los insurgentes, tanto así que mejor declaró nula la elección y desapareció el término de la vigencia de la Constitución de Cádiz. Esta fue nuestra primera experiencia, fallida, en la cual aparecen pues los elementos más importantes que van a resaltar en nuestra historia a futuro. Por una parte, el entusiasmo de la población por votar, pero por otra parte, el temor de la autoridad, porque los resultados de la elección no son los que la autoridad desea, los que la autoridad quiere. Y en su tiempo, estas autoridades tuvieron el poder para
destruir los resultados electorales, tal y como aconteció con el virrey Calleja allá en el año de 1813. Habrían de pasar varios años más para que hubiera nuevamente elecciones. Esto va a ocurrir ya bajo el amparo en el México independiente de la Constitución de 1824. Esta Constitución, que aquí en el programa, como ustedes recuerdan, hemos criticado muchísimo porque seguía a pie juntillas el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos de América, en todo, lo bueno y lo malo. Pero también lo copiaron en el sistema electoral. Aquí vale la pena una explicación. Como ustedes bien saben, en los Estados Unidos de América, y hasta la fecha lo conservan, desde su origen como nación independiente, decidieron que su sistema electoral sería indirecto. Es decir, allá la gente, el pueblo, los hombres, las mujeres, los mayores de edad, cuando votan, no votan ni por sus diputados, ni por sus senadores, ni tampoco por su presidente. Votan por electores. Así lo previeron los creadores de la Constitución de los Estados Unidos de América, que hubiese este segmento intermedio, los electores, formados por ciudadanos prudentes, sensatos, propietarios de bienes o de negocios, que fueran ellos los que, por el voto popular, a su vez, votarían en una segunda instancia, de manera indirecta, ya por el diputado, por el senador o por el presidente, como es hasta la fecha. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, en el cual, históricamente hablando, hacemos un llamado para que todas y todos ejerzamos nuestro derecho al voto. Voten por quien quieran, por quien les guste, por quien les plazca, pero voten. Ese derecho, el derecho de votar, costó mucho trabajo garantizarlo aquí en nuestra patria. Hablamos hace un momento de que en 1824 nuestros constituyentes decidieron copiar, imitar clarísimamente a la Constitución de los Estados Unidos de América, donde se estableció desde un principio el sistema de elecciones indirectas. El pueblo, las personas, no votan ni por sus diputados, ni por sus senadores, ni por su presidente. Votan por electores. Estos electores los definieron muy bien en aquel famoso libro El Federalista, Thomas Jefferson, Alejandro Hamilton y los que colaboraban con ellos, señalando que serían personas prudentes, sensatas, propietarias. Esto para ellos es muy importante, para que fue este grupo selecto de electores que reciben el mandato popular, quienes lo filtran y a su vez eligen a quien será el diputado, el senador o el presidente. ¿Para qué hacen esto los norteamericanos? Lo dicen con mucha claridad en estos textos de El Federalista. Para evitar los atentados de la demagogia, para que el pueblo no se deje llevar por un caudillo. Para esto lo hacen. Establecieron pues el sistema de elección indirecta. Repito, a través de electores prudentes, sensatos, propietarios, para que ellos sean los que elijan, con el poder que les da el pueblo al votar por ellos. A su vez, ellos eligen a las máximas autoridades. Y esto mismo quisimos hacer aquí. Así quedó tal cual en la Constitución de 1824. El sistema indirecto. Fíjense qué curioso. Es un sistema indirecto que va a estar vigente en México casi un siglo. El mismo sistema indirecto estará vigente en la Constitución de 1824, en la de 36, en la de 43, en la de 47, en la del 57 y hasta que no llegue la Revolución Mexicana, todos los presidentes de México, todos los senadores, todos los diputados fueron electos mediante este sistema indirecto. El pueblo, los varones, naturalmente nada más,
acudían a votar a las urnas y votaban por electores. Gente que en la teoría norteamericana serían prudentes, sensatos y propietarios, en la práctica mexicana pues resultaron ser agentes políticos de los candidatos en turno, ¿verdad? Ya saben que hay una diferencia enorme entre los modelos que seguimos y la manera como aquí los aplicamos. Pero bueno, este sistema de elección indirecta permaneció en México vigente, repito, hasta el año de 1917. Veamos algunas particularidades rapidísimas, nada más de lo que aconteció con este sistema, que repito, fue vigente casi un siglo, ¿eh? Miren, en 1824, y algo bien importante, el pueblo votaba sí, pero vota por estos individuos que a su vez eligen a quienes van a ser finalmente los responsables de conducirnos. Bueno, las peleas y los fraudes entre ellos mismos estuvieron a la orden del día. El concepto de voto popular ni siquiera se conocía y mucho menos se respetaba. Miren, en los primeros años de nuestra vida republicana, cuando precisamente la Constitución anunciaba que éramos una república federal representativa, a través de representantes, con una democracia indirecta, al igual que los Estados Unidos, pues los políticos mexicanos hicieron de la suya. La primera elección presidencial fue muy fácil, todos sabemos que obtuvo el triunfo Guadalupe Victoria, pero ya hemos platicado lo que sucedió en la segunda. En ella, finalmente, después de que interviniera el árbitro electoral que lo era el Congreso, se anuló la elección presidencial y se declaró ganador a quien había obtenido el segundo lugar, que lo fue Vicente Guerrero. Tema que ya platicamos alguna vez. Pero algo importante. En esta elección presidencial, la de 1828, va a aparecer otro protagonista de nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral básico, fundamental, como está en la Constitución de 24 copiada de los Estados Unidos de América, únicamente requiere la presencia de los ciudadanos que votan y de los electores, que son los que conducen finalmente el destino de ese voto. Pero a partir de 1828 aparece en México esa auténtica, y lo digo con toda convicción, tragedia nacional que son los partidos políticos. No es un elemento inherente de la democracia, ¿eh? La democracia es que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas voten. Pero hemos tenido que recurrir a los partidos políticos. Quizás no haya otro remedio. Quizás no puede operar la democracia como operaba en la vieja Atenas, cuando las personas reunidas en el ágora, en la plaza, votaban a voz alzada y levantando la mano por uno o por otro candidato. Quizá eso ya sea imposible de repetir. Por eso apareció este invento de los partidos políticos, que en México, como todos sabemos, tiene las connotaciones más espantosas que todos nosotros conocemos. Bueno, que no nos extrañe mucho. De alguna manera nuestra cultura hispánica nos permite o nos ha facilitado heredar conductas políticas muy típicamente españolas. Yo los invito a que cuando puedan vean los noticiarios españoles o la televisión española y vean ustedes cómo se pelean los partidos políticos allá. Parecen nuestros, ¿eh? O sea, tal cual. En lugar de presentar propuestas, presentan descalificaciones. Esto es muy hispánico por lo visto. Pero bueno, el caso está que aparecen para 1828 y en ese mismo año, en esa elección presidencial, también se va a dar la primera guerra sucia. Los partidos que se disputaban el poder, fíjense bien, unos se llamaban a sí mismos los partidos de los hombres de bien y los otros se autollamaban el Partido del Pueblo o Partido Popular y se la pasaban, en lugar de presentar ideas, se la pasaban atacándose mutuamente, acusándose de todo. Para colmo, pues esta partidocracia es la que va a triunfar y los congresos formados por mayorías de uno u otro partido vencedor,
pues se encargarán de hacer la vida imposible a los votantes que fueron a depositar su voto en la casilla y que sin embargo vieron cómo su voto pues no era respetado, ni por los partidos, ni por los electores intermedios, y menos por la autoridad. Pero bueno, así va a transitar nuestra historia durante la vigencia, primero de la Constitución de 24, y seguirá así durante todo el siglo XIX, con algunas cuestiones muy curiosas que vale la pena mencionar. Miren, en 1836 y en 1843 constituciones bajo la inspiración conservadora, en las que tuvo mucho que ver Lucas Alamán como una especie de conceptualizador de la idea democrática de aquel tiempo. Lucas Alamán decía que era espantoso eso de haberle concedido el derecho al voto a todos los ciudadanos como había acontecido en el 24. Votaban todos los hombres votaban mayores de edad. Y Lucas Alamán pensaba que esto era verdaderamente terrible. A él se le ocurre que en la Constitución de 36 y en la de 43 se exija para poder votar que sean hombres, mayores de edad, con un modo honesto de vivir y además, fíjense bien, que tengan un capital o trabajo o empleo o recursos de por lo menos 100 pesos al año y que además, lo propone también en la propia Constitución, sepan leer y escribir. Solamente con una población pensante, es lo que sostenía Lucas Alamán, que supiese leer y escribir y que además tuviese un capital que defender, aunque fuera mínimo, los ciudadanos estarían en aptitud de poder elegir al mejor gobernante. Esta es una idea que no se ha descartado hasta la fecha, todavía por ahí sigue vigente, es muy conservadora, por supuesto, pero sin embargo en México no fructificó. Sí, estuvo durante algún periodo, del 36 al 46, 10 años en vigor, pero después ya fue suprimida y se volvió al voto universal. Primero, concediéndoselo a todos los varones mayores de edad, ya sin importar si sabían leer y escribir, ya sin importar si tenían un capital. Don Porfirio tuvo la tentación de volver a poner esto en vigor. Se lo sugirió nada más ni nada menos que don Justo Sierra, Señor presidente, por lo menos que los mexicanos que votan sepan leer y escribir para que sepan qué están haciendo. Pero don Porfirio no, finalmente no lo aceptó o no se atrevió y se quedó desde entonces el voto universal para todos, pero mediante el sistema indirecto. Recuérdenlo, todo este siglo XIX, el voto, el sufragio de cada ciudadano es por un elector que a su vez es quien elige a quien será, digámoslo así, en términos muy generales, el diputado, el senador o el presidente de la República. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de este día, que estamos dedicando a conocer la historia del voto. La historia de cómo los mexicanos y las mexicanas hemos podido votar, cómo hemos conseguido ejercer este derecho fundamental de los ciudadanos, de las ciudadanas, que es el sufragio, el voto, y también cómo hemos conseguido a lo largo de la historia, una historia azarosa y difícil, que se respete ese voto. Por ello, hay que votar por quien ustedes quieran, por quien más les guste, por quien les parezca correcto, el mejor, el que ustedes quieran, voten. Voten. El chiste es ir a votar. Porque costó mucho, mucho trabajo. Miren, en ese siglo XIX que estamos platicando rápidamente, en el que la trampa estaba en la elección indirecta. Porque recuerden, durante todo ese siglo se votaba por electores. Estos electores acabaron siendo simple y sencillamente comparsas del poder. No de otra manera se explican las constantes reelecciones del general Porfirio Díaz, ni tampoco en su momento las 3 reelecciones del presidente Benito Juárez. Por cierto, Juárez sí ganó elecciones, Elecciones indirectas. Con este sistema
pensado para los Estados Unidos de América, de los electores intermedios. Allá, repito, gente prudente, sensata y propietaria. Aquí, simplemente, agentes del gobierno. Así funcionó. Y por eso, don Porfirio pudo reelegirse cómodamente en diversas ocasiones, y contra él es precisamente quien se lanza a la revolución, Francisco Ignacio Madero, pidiendo algo que todos sabemos: sufragio efectivo. Es decir, lo que está sugiriendo, exigiendo, pidiendo Francisco Ignacio Madero es que el voto cuente, que el voto sea efectivo, que el voto de cada ciudadano sea definitivo y único para, sumados todos, elegir al mejor gobernante. Sufragio efectivo, que el voto fuera efectivo, eficaz, no que pasara a un elector intermedio, que a su vez es el que elige al presidente. Esta es la gran idea de Madero. Y esta idea quedará plasmada ya en la Constitución de 1917. Digo, quedará plasmada en términos teóricos, por supuesto, todos sabemos lo que pasó y que ahorita recordaremos. Pero finalmente allí, en 1917, se consiguió el voto universal directo. Ya los votantes, por medio de su voto, de su sufragio, elegirían directamente al diputado, al senador, al gobernador, al presidente municipal y, por supuesto, al presidente de la República. Ya directamente, como acontece hoy, desde 1917 apenas, Fíjense todo lo que costó. Un siglo de experimento político democrático manejado a través de los electores. No importaba si la gente iba a votar o no, como acontecía ya finalmente en época de don Porfirio. ¿Para qué votamos si ya sabían quién iba a ganar? Los electores son los que se encargaban de legitimar, según las diversas constituciones de aquella centuria decimonónica, al ganador en las elecciones. Madero revoluciona todo. Y la gran revolución de Madero no es acabar con la dictadura, La gran revolución de Madero es instaurar en México el sistema democrático del sufragio efectivo. Y le agregó la no reelección, como todos sabemos. Pero lo fundamental es el sufragio efectivo concebido por Madero. Esto se va a conseguir finalmente, este sufragio directo efectivo, en la Constitución de 1917, que por cierto, una constitución bastante amañada también desde el punto de vista democrático. Alguna vez hemos platicado que Venustiano Carranza, y justo lo platicábamos exactamente en el año 2017, cuando la Constitución cumplió 100 años, que don Venustiano, para tener una mayoría a su favor en el Congreso, si no es que unanimidad, decidió que solamente podían votar aquellas personas que no se opusieran a los principios revolucionarios y que no fueran enemigos del constitucionalismo y que se hubieran manifestado siempre con actos positivos en su adhesión hacia la revolución. Es decir, había descartado a muchísimos mexicanos que no estaban de acuerdo en la revolución, porque no todo el mundo estaba de acuerdo. Y no solamente, como decía don Luis González y González, los revolucionarios, sino sobre todo los revolucionados, el pueblo que sufrió y padeció la revolución. Pero bueno, quedó instituido en 1917 finalmente este sufragio efectivo, este voto directo, en 1917. Claro, pasaron desde entonces muchísimas cosas. Algunas de ellas son francamente vergonzosas. Fue necesario, primero para terminar con la era de los caudillos, primero que se mataran entre ellos o que los mataran así a secas. Asesinaron los propios revolucionarios a Venustiano Carranza. Un fanático religioso asesinó a Álvaro Obregón. Y el último de los caudillos, el último llamado a sí mismo jefe máximo de la revolución, volvió a recurrir al sistema antiguo
de los partidos políticos y fundó el que sería, eso sí, siempre bajo la enseña tricolor. Primero el Partido Nacional Revolucionario, que luego transmutaría su nombre a Partido de la Revolución Mexicana y que finalmente se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional. Recuerden con lo que lo comenté hace un par de bloques. La gran desgracia de la democracia es tener que recurrir a los partidos políticos. Son el convidado necesario para que funcione el sistema democrático, lamentablemente, porque ya no podemos volver a la época ateniense. Y sin embargo los partidos, pues, están allí, cumplen con una función constitucional, pero sin embargo sabemos cómo se las gastan, ¿eh? Esto no pienso detenerme mucho en ello, todos perfectamente bien conocemos estas muchas historias. Este partido nuevo, que va a ser el Partido de Estado, fundado a partir de la muerte de Álvaro Obregón en 1929, este partido se va a convertir en el hegemónico y casi único a lo largo de 70 años. Y se encargó, como todos sabemos, de jugar con el voto, disfrazándolo de sufragio efectivo, pero en realidad transformado y convertido en un mero apéndice del gobierno que supo, mediante este medio, estas argucias electoreras, mantenerse en el poder 7 décadas. Se estrenó con un gran fraude electoral del cual todos hemos escuchado, cuando contendía por la presidencia de la República José Vasconcelos, y que fue derrotado por un ilustre desconocido, Pascual Ortiz Rubio, pero que era miembro del partido y había sido elegido por el propio Plutarco Elías Calles. A partir de ahí, todos conocemos muchísimos sucesos que no tienen nada de chusco, sino que son trágicos, de cómo fue la vida electoral mexicana. Simple y sencillamente, recordemos los números, y sabemos que a partir de Pascual Ortiz Rubio y hasta el presidente Miguel de la Madrid, la votación siempre fue, mágicamente, abrumadora a favor del candidato oficial. En algunas ocasiones, cuando fue electo el presidente José López Portillo, ni siquiera hubo rival. Fue él solito en la boleta. No había otro recurso más que votar por él. Ganara un solo voto o ganara millones, iba a ser el presidente de la República. Son las épocas aquellas que ustedes seguramente han escuchado, por ejemplo, en la famosísima elección presidencial de 1940, cuando se enfrenta el candidato oficial del partido oficial, Manuel Ávila Camacho, contra el general Juan Andreu Almazán, que todo mundo pensaba que iba a ganar. Ante el susto que se llevó el gobierno, enviaron a uno de sus principales operadores, el famosísimo Gonzalo N. Santos, un potosino a quien apodaban el Alazán Tostado, a que se robara las urnas electorales. Con metralleta en mano llegaban sus esbirros y amenazaban y se llevaban las urnas. Esto aconteció en México en 1940. Por supuesto, hay momentos francamente espeluznantes cuando simple y sencillamente había los famosos mapaches, los carruseles y todo tipo de trampas que hemos escuchado una y mil veces que impedían precisamente el sufragio efectivo. Bueno, hasta Madero le cambiaron el apodo, el sobrenombre con el que lo conocen. Madero comenzó siendo el apóstol de la democracia y lo convirtió mejor en apóstol de la revolución, porque de democracia la revolución institucional no tenía nada. Es más, recuerden que llegaba la gente a votar y preguntaba la pobre gente humilde, ¿y aquí por quién se vota? Y el funcionario electoral decía, ¿cómo que por quién? Se vota por los colores nacionales. Recuerden que el PRI se adueñó y sigue siendo dueño en su escudo de partido de los colores tricolores de nuestra bandera. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momentito más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa el día de hoy, que se me ha ido rapidísimo, quizás porque esos temas son tan amplios, pero además al mismo tiempo tan acalorados y que son tan importantes, no solamente como conocimiento histórico, sino para el presente y para poder entre todos diseñar el futuro, que pues voló el tiempo, pero vamos hacia el final. Este es un programa, repito, histórico. Histórico en el sentido de que estamos examinando cómo ha sido a lo largo de la vida independiente de México, desde que somos república, la lucha encarnizada porque los mexicanos, porque las mexicanas podamos ejercer nuestro derecho al voto y que nuestro voto sea, como decía Madero, un sufragio efectivo, es decir, que sea respetado lo que nosotros decimos en las urnas. Hay que votar sí, por quien ustedes quieran, eso es lo de menos. Lo importante es ejercer el derecho ciudadano que nos otorga no solamente la Constitución, nos lo otorga nuestra calidad de mexicanas y de mexicanos y está reconocido en los principales países y tratados internacionales. Claro, hay otros países donde no se vota y no es necesario votar, como ustedes bien saben, por ejemplo en Cuba, ahí no hay que votar. Hay países como Corea del Norte donde pues, no hay que votar. Todo eso ya no los ahorró el gobierno. Pero en los países libres sí se vota. Lo mismo en Europa que en América, se vota y los ciudadanos, las ciudadanas, ejercemos el derecho a votar. ¿Por quién votamos? Eso es lo de menos. Insisto, voten por quien ustedes quieran, pero voten, por favor. Se los pide José Manuel Villalpando, con todo cariño y con todo respeto. Salgamos a votar. Porque costó mucho trabajo este derecho, Conseguirlo fueron más de 180 años para poder conseguir este derecho al voto y al sufragio efectivo. Mire, simplemente terminamos el bloque anterior con ese episodio anecdótico que yo viví de chico. Me tocó escucharlo muchas veces cuando la gente humilde se acudía a las urnas y preguntaba, bueno, aquí por quién se vota, y los funcionarios decían, por la bandera, por supuesto. Y ahí estaba el verde, el blanco y rojo, que eran los colores del PRI. Bueno, eso, más las dádivas, más los techos de asbesto que les daban, más los costales de cemento, más todo eso que ustedes saben que se acostumbra dar regalitos. Hoy se ha transmutado ya en tarjetas, ¿verdad? Dar regalitos comprando el voto, pues es indignante. Pero bueno, son de alguna manera los defectos de la democracia partidista que tenemos en nuestro país porque no ha quedado de otra. Es el sistema menos malo finalmente. De eso a que no exista nada, pues más vale ejercer el derecho al voto aún con esas limitantes. En esta lucha por el voto hubo siempre una ausencia notable, la de las mujeres. Todos conocemos el trabajo enorme que le costó a nuestro país reconocer la calidad de nuestras mujeres como votantes. Ya se había conseguido en muchísimos otros países, ya no digamos de Europa y Estados Unidos a principios del siglo XX, sino incluso en los demás países iberoamericanos. Fuimos el último país en otorgar el derecho al voto a nuestras mujeres. Esto va a acontecer, primero, muy tímidamente en 1947 a nivel municipal, pero finalmente ya en 1953 se reconoció a nivel constitucional el que las mujeres pudieran votar, pero además también que pudieran ser votadas para cargos de elección popular. Fíjense lo que costó el tremendo tramo histórico que hubo que vivir desde 1812 hasta 1953 para que las mujeres mexicanas pudiesen votar. Esto sí fue algo afortunadamente revolucionario. Es peculiar que México, un país que se enorgullecía de su revolución, tardara tanto tiempo en darle a las mujeres su digno lugar como votantes. Otro cambio importantísimo, este sí fue con evidentes razones políticas. En 1969,
a raíz de lo que había sucedido el año anterior, en el 68, con la revuelta estudiantil. El gobierno pensó que era indispensable disminuir la edad de la mayoría de edad, valga la redundancia. Hasta ese momento y durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años los solteros o a los 18 los casados. Y así, finalmente, en 1969, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se disminuyó constitucionalmente la edad de voto de los 21 a los 18 años de edad. Es decir, se otorgó la mayoría de edad a los de 18, la ciudadanía a los de 18 y por supuesto el derecho al voto, pero también, y esto era el secreto, también se les considera ya entonces capaces e imputables en materia de derecho penal. Hasta ese momento, los muchachitos que estuvieron en el movimiento del 68 que tenían menos de 21 años de edad, no podían ser procesados precisamente por ser menores. A partir de entonces, la mayoría de edad disminuye y ya los mayores de 18 ya podían ser sujetos a proceso y puestos en prisión. Era tramposa, por supuesto, la medida, pero bueno, ya quedó desde 1969 en los 18 años de edad. Padecimos mucho tiempo al PRI. Y esto es histórico. No lo estoy inventando, ni estoy hablando mal de un partido actual. Estoy hablando de lo que hizo el PRI histórico. O prehistórico en realidad. Un partido que se adueñó literalmente del poder. Un partido que llegó al extremo, como todos lo recordamos, en el año de 1988, cuando el Estado mexicano, el gobierno mexicano, más su partido de Estado, eran quienes de hecho organizaban las elecciones, y a pesar de que hubo un candidato que arrolladoramente captó la voluntad popular y que, según dicen muchos, ganó la elección, y me refiero al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de pronto, la autoridad electoral decidió desaparecer el sistema de cómputo con el cual se llevaba el registro de los votos. La frase la conocemos todos. Justificaron diciendo, se cayó el sistema. Y con eso se aseguró el triunfo electoral de Carlos Salinas de Gortari por poca diferencia, apenitas arriba de la mayoría. El segundo lugar quedó Cuauhtémoc Cárdenas, pero todo el mundo sabía y sabíamos que algo había sucedido ahí, algo turbio. Afortunadamente para México, esos años fue cuando el gobierno mexicano decidió dar el paso y crear, con el apoyo de la sociedad, un órgano autónomo constitucional, ciudadanizado, para que alejado del poder, alejado del gobierno, fuese quien organizara las elecciones. Y así apareció lo que en su tiempo se llamó Instituto Federal Electoral, ahora conocido como Instituto Nacional Electoral. Formado por ciudadanos, no por funcionarios, formado por personas comunes y corrientes como todos nosotros, y que fue quien organizó las elecciones ya, que para el año 2000 permitieron en México la alternancia. Conseguimos, pues, un instituto electoral que hay que defender. Así que, en conclusión, como ustedes pueden apreciar, ha sido una historia muy difícil. Subir peldaño por peldaño, escalón por escalón, pasar del voto indirecto al sufragio universal directo, pasar después de esta época en que las mujeres no podían votar a cuando ya pueden votar, pasar después, sobre todo, y esto es esencial y fundamental, a la creación de un órgano ciudadano que ya he mencionado hace un momentito, que es el que se encarga de organizar las elecciones y que es apartidista, que no tiene nada que ver con los partidos. Esto es lo que hay que defender con nuestro voto. Votar es un derecho
que nos otorga la Constitución a los mexicanos, a las mexicanas. Un derecho que nos reconoce la comunidad internacional. Un derecho que todos sabemos que lo tenemos por el hecho de ser oriundos, nacidos, pertenecientes a este país. La historia de las elecciones en México merece, por supuesto, estudios muy profundos, libros muy abultados, muchos programas de radio, pero hoy solamente platicando levemente acerca de cómo ha sido la historia del voto en México y cómo ha sido la historia de esta lucha porque se respete nuestro voto. Lo único que hoy pretendo y quiero es pedirles a todos ustedes, voten. Esto es lo más importante. De veras, esta es una historia de casi 2 siglos. Una historia que los mexicanos y las mexicanas hemos sido protagonistas de descalabros, de sufrimientos. No podemos tirarla a la basura. Amigas y amigos, les agradezco infinitamente su atención y primero Dios, nos escuchamos aquí la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.